Estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno, a ver en qué tema nos quedamos. Nos quedamos 23, 31, 32. Bueno, jóvenes, si me parece no vimos ácido carboxílico la última vez, ¿cierto? ¿Alguien recuerda si vimos ácido carboxílico? ¿Sí? Hola. No recuerdo, ¿no? Sí, él lo dio. Ok. Ah, Sí. Excelente. Entonces vimos ácido carboxílico. Vamos a ver hoy un poco de este. Pero antes vamos a hacer algunos anuncios. Esta será la última clase del programa. Hoy vamos a tratar de cerrar todos los temas relacionados con temas. Hoy vamos a ver aminas, vamos a ver ésteres y vamos a ver un poco de heteroquímica. Vamos a ver unos cuestionarios que están ya en la plataforma que tienen que completar y también a un artículo para resumir y la tarea de los éteres que está pendiente. La próxima semana ya no habrá docencia, entonces básicamente para que trabajen fuertemente y puedan subir todos sus deberes a la plataforma. Entonces esta es la plataforma. Aquí ven, por ejemplo, a tema 3. Tema 3 tenemos entonces alcoholes aquí en la primera parte. Aquí hay algunos foros que hay que llenar. Eso en la parte 3. En el tema 4 entonces tenemos por aquí ácido carboxílico. Esta teoría de ácido carboxílico va para el examen, pero no va para no hay asignación de ácido carboxílico. De ésteres sí, aquí tenemos una tarea de ésteres que está por aquí. Eso en cuanto al tema 4. El tema 5 tenemos las aminas, en las cuales tenemos varias cuestiones. Teoría de amina, que la vamos a ver ahora. Teoría, la segunda parte, aquí hay un poco de propiedades y reacciones. Esteroquímica, que es también lo vamos a ver hoy. Y aquí tenemos el artículo de alcaloide, que si le damos clic se nos va a abrir un documento en PDF. Y aquí tenemos artículo de alcaloide. Esto es para hacer un resumen. El resumen lo van a hacer siguiendo la misma estructura del documento, no van a omitir subtemas. Por ejemplo, aquí alcaloides en los alimentos, a hablar un poco, se encuentra en tal y cual alimento, tiene tal y cual impacto en la salud y ese tipo de ideas para extraer en esta parte. Entonces me hacen un subtítulo resaltándome al alcaloide en alimentos, me aportan un poco de lo de acá, leen y resumen con su propia palabra de manera muy concisa. Aquí en clasificación también, por ejemplo, aquí los alcaloides se clasifican en núcleo pirídico, dentro de lo cual está la nicotina y otro compuesto más. Alcaloide de núcleo isoquinoleico, en el cual está la papaverina y otros compuestos más. Y así, de cada uno de los distintos tipos me hablan en una oración de núcleo indólico, de núcleo no definido, son tales y cuales y tales compuestos. Entonces, los alcaloides de núcleo pirilocidínicos, entonces me hablan un poquito acá de qué son, de su estructura, un poco una oración o dos. Dónde se encuentran en la naturaleza, qué riesgo hay si nos exponemos a ello,
toxicidad, efecto hepático, su tema subrayado y me abordan un poco. Efecto extrahepático, como su tema también subrayado y me abordan un poco de esto, muy pequeño. Y aquí tenemos distintos alcaloides y me hablan un poco de cada uno de ellos también. La xantina, la cafeína, la teofilina y la teobromina. Entonces, de cada uno de esos, hablar un poquito y de manera muy concisa. Entonces, abordar cada subtema sin omitir información. Entonces, eso es esta parte. Ya sabemos que eso está en la guía de alcaloides. Si entran a la guía también van a encontrar el archivo acá. Si entran a la guía van a encontrar el archivo acá. También está afuera, es el mismo. En todas las guías, aquí van a ver esa parte. Aquí ya ustedes saben un resumen de eso. Entonces, eso es todo en cuanto a la parte de amina y tema 5. En la unidad 6 tenemos macromolécula y tenemos guía de macromolécula y biomolécula. Si le damos clic en guía biomolécula, vamos a encontrar aquí un Word y un PDF. Es el mismo documento en dos formatos distintos. Si abrimos el PDF, nos va a aparecer lo siguiente acá. Este es un cuestionario de que está en la última unidad, donde vamos a recolectar algunas informaciones sobre qué son carbohidratos, glucosa, aminoácidos, proteínas, ceras y aceites, jabones, creo que por ahí también hay algo de fosfolípidos y así. Entonces, esto es una pequeña guía que está ya en la última parte ya de lo que es todo el programa de la unidad. Entonces, Profe, disculpe. Ajá. Todo lo que tenemos que hacer que usted ha mencionado es manuscrito, ¿cierto? Como hasta ahora. Las últimas dos temas sobre alcaloide y biomoléculas lo pueden hacer en Word si quieren, si se les facilita. La tarea relacionada con ésteres, estamos hablando en la unidad 4. La unidad 4 no solo tenemos una tarea que es éteres. Los éteres sí tienen que trabajarlo acá, que es una tarea de éteres. Esta tarea sí tienen que trabajarla manuscrita debido a que las fórmulas y estructuras, aquí tenemos una pequeña guía, qué son los éteres, propiedades físicas, química, 4 aplicaciones de estos, y aquí ejercicio escriba estas estructuras, formiato, acetato, una estructura a partir de nombre a partir de las estructuras y estas 5 reacciones de alcoholes con ácido carboxílico que ustedes saben que va a dar pero preparar el éster a partir de estos sustratos. Entonces en esta parte sí les recomiendo, la primera parte la pueden hacer en Word, pero la segunda ya, y esta también tienen que hacer la mano, aunque la primera teoría la pueden hacer en Word, pueden insertar las imágenes en Word acá, pero básicamente esta convendría hacer la mano. Éteres unidad 4, pero aminas unidad 5 y también lo que es biomoléculas sí lo pueden hacer en Word. Amina, biomolécula, Word, ésteres, guía de ésteres, ya tocaría hacerlo a mano. Entonces el examen a su orden. Entonces examen el día ¿cuánto? 13, 14, examen día 14 del mes próximo, examen ya el último examen el día 14 a la misma hora. Tareas todas entregadas para el día 14 también, incluyendo las dos guías y el trabajo sobre ésteres, y ya básicamente terminaríamos el programa de la asignatura con estas dos
con esas dos cuestiones ya solventadas. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos por ahora. Bueno, ya anunciado esto, a las guías, los ejercicios, otra cosa, revisen su plataforma, porque la otra vez la plataforma borraba muchas tareas. Las tareas consérvenlas, porque estén en la plataforma no están seguras. Traten de tenerla en un cuaderno, en algún lado, por si acaso. Si la tienen digital, asegúrense de no perderla, porque la plataforma borra. Revisen si sus plataformas están completas totalmente, si sus tareas están completas en la plataforma. Si no, pues Una pregunta, traten de ponerse maestro. al día. Ajá. ¿Hay posibilidad de que yo haya subido una tarea, por ejemplo la de los aromáticos, que yo la haya subido, ya no me deje modificarla porque pasó la fecha, y que aunque a mí me parezca, a usted no? No sabría esa parte, pero yo podría, si usted me escribe por privado, podríamos ver qué pasó ahí y resolver puntualmente su caso. Yo también falta porque me corrijan. Ah, excelente, excelente. Sí, estamos O en ese sea, puede proceso. ser que usted no lo haya corregido simplemente, pero como usted está Ah, también, mencionando también, también, que la sí. plataforma lo borra, Sí, por eso sí, pregunto. ya estas fechas son básicamente para corrección. No tengo, ya estoy concluyendo todo para dedicarme única y exclusivamente a la corrección. Entonces, jóvenes, vamos a pasar a lo que es los temas que vamos a ver hoy. Y entre los temas que vamos a ver hoy está de los ésteres. Los ésteres son una serie de compuestos que se caracterizan por este grupo funcional, por el grupo funcional ah, C, doble enlace O, y en vez de acá del hidrógeno de los ácidos carboxílicos, entonces sería un R igual que en la parte hidrocarbonada del ácido. Entonces, los éteres son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos, en lo cual el grupo oxidrilo, el grupo H, es sustituido por un grupo alcoxil OR de ion alcohol. Entonces, estos ácidos, estos compuestos, provienen de la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces esa reacción va a dar éster y también va a dar agua. Ok, listo. Nomenclatura de los éteres. Vamos a ver acá. Los éteres se trabajan en dos fases. La primera se nombra la parte que viene del ácido y se le agrega la parte que viene del alcohol, la parte OR', como vemos acá. Esta parte se nombra al final y esta parte carbonílica proveniente del ácido se nombra en primer lugar. A esta parte se le llama radical acilo y a esta radical alcoxil. Entonces, la nomenclatura de los éteres se tiene de la siguiente manera. Número 1, la primera palabra del nombre del éster procede de la raíz del nombre sistemático del ácido, al cual se le sustituye la terminación icoporato y se elimina la palabra ácido. Ok, entonces segundo, la segunda palabra procede del nombre del grupo alquílico unido al oxígeno, es decir, la parte del grupo alcoxi o la parte que viene del grupo alcohol nos da origen a la segunda parte del nombre. Esta regla se aplica también en la nomenclatura común. Aquí vemos compuesto, fórmula, vemos UPAC y vemos nomenclatura común. Este sería el metanoato de metilo. Este sería el etanoato de etilo. Este sería el 2-metil propanoato de metilo. Y nomenclatura UPAC de este sería el metanoato de etilo. Y aquí tendríamos el propanoato de metilo como un producto. Entonces básicamente esa es la manera de trabajar estos compuestos. Aquí entonces para practicar nos dan esta serie, estos ejercicios. Entonces vamos a realizarlo.
Entonces aquí nos dicen nombrar, escribe el nombre UPAC, escribe el nombre UPAC de cada uno de las siguientes compuestos. Entonces en el caso A tendríamos que esta parte es la parte que viene del ácido, la parte que está unida, perdón, al revés, esta parte es la parte que viene del ácido y esta parte es la parte que viene del alcohol. La parte que está unida por el enlace sencillo al R, este es un R, recuerden, y este es otro R. Este es R' y este es R, de acuerdo a la fórmula general que vimos al inicio. La parte R' viene del alcohol y en este caso la vamos a nombrar como terminada en hilo, sería 2-metil propilo, y la parte R que viene del ácido la vamos a nombrar como terminada en ato, entonces sería propanoato. Entonces vamos a sumar R, la parte que viene de R y la parte que viene de R' para generar el nombre. Podría ser este. Sería entonces el nombre de este éter sería 2-metil propanoato de sería entonces propanoato de 2-metil propilo, sería el nombre de este compuesto que vamos a hacer. 2-metil propanoato de 2-metil propilo, el propanoato de 2-metil propilo. Esta parte vamos a llamarla la parte A y esta parte sería la parte B del nombre completo. Este sería la parte A y esta parte sería la parte B. Entonces, como ven, el nombre se origina de unir la parte A y la parte B. En la parte A tenemos propanoato. Ok, claro, sí, tenemos 3 carbonos en la estructura de la estructura base del ácido. Por eso el hidrocarburo de 3 carbonos se llama propano. Y este compuesto, al ser un derivado de ácido, le llamaríamos propanoato. Y la parte que viene del alcohol la tenemos acá y en la parte B, y vemos que tiene estructura de metilpropil. Por tanto, aquí ponemos su localizador del radical, que es este sería carbono 1 y este sería carbono 2 y este sería carbono 3. En este caso tenemos entonces que en carbono 2 tenemos un metil, que es este, y entonces el nombre sería 3-metilpropilo en este caso. Y así, sumando la parte A y la parte B, llegamos al nombre del compuesto. En cuanto al segundo tema, tendríamos lo siguiente. En cuanto a la segunda pregunta, tendríamos lo siguiente. Esta parte de acá, ¿cuál es la parte ácida de acá? Sería esta, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la parte ácida? ¿Es esta o es esta? Es la de la izquierda. Exactamente, ya la joven dijo que la de la izquierda es la parte ácida y así es. Entonces aquí tendríamos la parte ácida debe de terminar nombrada en ato. Entonces sería 2-metil propanoato, sería esta parte de acá. Y esta parte de aquí sería entonces etilo. Esta parte vendría derivada del etilo. Y entonces aquí tendríamos una suma de A más B. Aquí esto sería A. Y esto sería B entonces. Entonces vamos a sumar A más B
vamos a poner en la parte A, como siempre, 2 metil propanoato D, y aquí iría la parte B, etilo, y ya ahí tendríamos el nombre del segundo producto, que sería este. Entonces este nombre corresponde a este, y sería entonces este de acá. Bueno, ahí tenemos más o menos un esquema de cómo trabajar esos compuestos. Ya tienen varias estructuras en su guía para trabajar esto. Voy a tomarme la libertad de... Esto va a quedar grabado en video, pero igual le envío una captura para el grupo de ustedes, para que trabajen rápidamente los ejercicios que tienen asignados. La segunda parte vamos a construir a partir del nombre. Vamos a construir entonces estas estructuras. Para ello entonces, vamos a cambiar de software y nos vamos a ir al ChanGraph. Ahí vamos a nombrar esta parte acá. Entonces tenemos el propanoato de etilo como primer compuesto. Entonces la estrategia que vamos a utilizar para trabajar los ácidos, la parte ácida, los éteres, va a ser primero trabajar la parte ácida. Vamos a crear el ácido propanoico. Vamos a partir de ahí. Esto se hace acá creando cambiar acá vamos a crear acá un OH y aquí otro. Este OH va a ser el OH del ácido. Bueno, este vamos a convertirlo en la parte carbonílica, y aquí vamos entonces a crear la estructura número 2. Dice que es un etil la estructura número 2 porque dice de etilo. Entonces vamos a crear acá un carbono acá, a cambiar a carbono, un carbono acá y otro carbono acá. Entonces esto sería, esta parte de etilo es esta, y esta parte de propanoato vendría de esta estructura acá. Del carbonilo hacia la izquierda es la parte propanoato, y del oxígeno con enlace sencillo a la derecha sería la parte de etilo. Ya tenemos esa estructura hecha. Entonces la siguiente que nos piden es una estructura derivada del ácido pentanoico. Por tanto vamos a crear una estructura de 5 carbonos. Me dice, vamos a crear el ácido de una vez, y de ahí vamos a derivarlo a éster. Vamos a cambiar a lápiz sencillo, los trazos sencillos. Entonces aquí iría la parte, podríamos crear esta parte como la parte carboxílica, y aquí sería agregar la parte de isopropilo. Vamos a agregar entonces aquí un radical hacia acá, un radical hacia acá, y aquí sería cambiar algo así y después cambiar algo así. Entonces básicamente aquí tendríamos, nos faltaría única y exclusivamente acá. Recuérdense de que esto es, si nombramos la estructura, este sería carbono 1, este sería carbono 2, 3 de un total de 5. Entonces el nombre nos pide 3-metil en ese carbono, entonces vamos a crear aquí el 3-metil. Listo. Y nos pide también isopropilo, y ya está. Entonces ya esa parte la tenemos resuelta. Este sería el 3-metil pentanoato, y este sería el isopropilo. Recuérdense de que este es un carbono acá, este es un carbono, mírenlo acá. No se ve muy bien, pero es un carbono, ahí se ve. Aquí hay un carbono, y aquí hay dos, aquí estos dos radicales metilos forman entonces el isopropil, que es este, y entonces sería el 3-metilpentanoato de isopropilo. Entonces básicamente esto es
la solución de la parte B de lo que nos piden. Espero que les sea de utilidad este pequeño tutorial para trabajar los ejercicios. Entonces, visto esto, vamos a proceder a lo que es las propiedades de estos compuestos que están muy presentes en la naturaleza. Los ésteres, su aplicación principal, los ésteres con S, es como saborizante y aromatizante artificial en aplicaciones de alimentos y perfumería. Por ejemplo, tenemos acá que el formiato de etilo tiene un olor a ron. El etanoato de pentilo tiene olor a guineo. El acetato de otilo huele a naranja. Y así, butirato de butilo a piña. Butirato de bencilo, es decir, con el benceno y como parte alcohólica derivada de fenol, y el ácido butanoico. Entonces, cuando reaccionan estos dos compuestos, se genera un compuesto con olor a rosa, y así sucesivamente. Aquí tenemos el propionato de isobutilo, que también huele a ron, y a frutas tenemos el pentanoato de isopentilo, que huele a manzana. Entonces, esta serie de ésteres, cada uno proporciona un olor distinto que se puede utilizar en perfumería, en alimentos, en bebidas y así. Entonces, eso es todo en cuanto a la parte de los éteres. Eso es todo en cuanto a la parte de los éteres. Un éter bastante importante, o la aspirina contiene una parte de este también, el ácido acetil salicílico. La parte de radical acetil salicilato, este acetil es un radical éter. Bueno, entonces vamos a pasar a ver un poco de aminas, que es el otro tema que tenemos que ver hoy. Las aminas son otro tipo de compuesto bastante interesante. Estos compuestos básicamente provienen de la reacción del amoníaco con un halogenuro de alquilo, como veremos en próximos temas, y surgen cuando un radical R sustituye uno de los hidrógenos del amoníaco. Si este es el amoníaco, el NH3, cuando se sustituye un hidrógeno del amoníaco, entonces por un radical R, que puede ser alcano, alqueno o aromático, entonces surge la amina. Aquí vemos que estos compuestos pueden ser primario, amina primaria, donde el amoníaco solo ha perdido un hidrógeno y ha sido sustituido por un R. Secundaria, amina secundaria, que es cuando el amoníaco ha perdido dos hidrógenos y esos dos hidrógenos son sustituidos por un R. Y las aminas terciarias, que es cuando el amoníaco ha perdido tres hidrógenos y esos hidrógenos han sido sustituidos por R, distintos R. Entonces aquí vemos distintos R en conformación de amina terciaria. Entonces a este grupo se le llama amino, a este grupo se le llama imino, y este simplemente es un nitrógeno como centro de las aminas terciarias. Aquí vemos distintas aminas primarias. Tenemos la metilamina, que es la amina más sencilla que existe, la etilamina, la propilamina, la isopropilamina y la bencilamina. Entonces, aminas secundarias se caracterizan por tener grupo imino, grupo NH. Este grupo imino no influye en la nomenclatura. Vamos a nombrar las aminas tal y como derivado de amina, pero este grupo se llama imino si está en otro tipo de a nivel mecanístico y radicalario. Ese radical se llama imino. Entonces básicamente esto es una amina secundaria, y recuérdense, el amoníaco ha perdido dos hidrógenos
y esos dos hidrógenos son sustituidos por R. En este caso R es 2 radical metil, en este otro es un radical metil y 1 etil. Como ustedes pueden ver, hay dos radicales R unidos a la estructura, aquí hay dos radicales etil, y por tanto este es un R y este es otro R. R es la primera letra de radical, y por eso se usa R para simbolizar cualquier radical que vemos, alquil o fenil, cualquiera de esos radicales. Entonces, esto en cuanto a la amina secundaria. Las aminas terciarias, el amoníaco, el NH3 ha perdido todos sus hidrógenos, y todos esos hidrógenos han sido sustituidos por R. Aquí tenemos un R etil, metil, otro R metil y un R etil. Entonces, en las aminas terciarias vamos a ver el nitrógeno rodeado por 3 radicales, que pueden ser iguales o distintos, no importa. Y aquí vemos a una amina terciaria, en este caso sería la etil dimetilamina, y aquí tendríamos la trimetilamina y aquí la trietilamina. Entonces, nomenclaturas de las aminas básicamente se trabajan de la misma manera que las nomenclaturas de los compuestos orgánicos comunes, bueno, que todos los demás compuestos. Existe una nomenclatura común y una sistemática. La común, las aminas sencillas se designan por su nombre común. Esta se forma agregando el sufijo amina al final y al inicio la cadena carbonada de la que vienen. Aquí cadena hidrocarbonada es el metano, entonces estaríamos hablando del metilamina. Aquí sería el etano, la cadena carbonada, por tanto es la etilamina. Y aquí tenemos el propil, propilamina, el isopropil, isopropilamina, terbutil, terbutilamina, aquí C-butilamina por el radical C-butil. Aquí tendríamos entonces la isobutilamina, neopantilamina, este radical se llama neopentil, butilamina, porque tenemos 4 carbonos de estructura, dimetilamina, aquí etilamina, etilmetilamina, en este caso etilmetilamina, se nombran en orden alfabético los radicales, y dietilamina, en este caso tendríamos radical etil hacia acá y radical etil hacia acá. Ok, entonces tendríamos por aquí la dietilmetilamina, porque tenemos un radical etil acá, otro acá y un metil acá. Aquí tendríamos la trimetilamina, porque tenemos 3 radicales metil rodeando el nitrógeno. Y aquí tendríamos la etil por orden alfabético, después metil y después propil y después amina, que es el compuesto del centro. Entonces aquí hemos nombrado aminas terciarias, que son estas, vemos ya cómo se nombran, la secundaria, que son estas, y la primaria, que son todas estas. Entonces básicamente la nomenclatura común es bastante sencilla. Bueno, aparte de la nomenclatura común, como siempre, está la IUPAC, que es la oficial. Y básicamente es los compuestos en la nomenclatura IUPAC, las aminas se consideran como sustituyentes, es decir, no son un grupo funcional, sino que se consideran como un sustituyente, al igual que un cloro o que cualquier radical alifático o aromático. Por ejemplo, el compuesto, el hidrocarburo no pierde su nombre, aquí sigue siendo metano, etano, propano, y el grupo amino simplemente entra como un sustituyente más en la estructura y por tanto va adelante con su localizador nombre y cadena carbonada principal. En este caso sería propano, la estructura base, y el grupo estaría en carbono 2 y ese amino sería 2-aminopropano. Igual acá, se nombran como cualquier sustituyente cloro o halógeno en una estructura, de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Aquí tenemos el hexano y en carbono 4 tenemos el amino. Entonces sería 4 aminos, 2 metilhexano. Aquí. Y aquí tendríamos el butano como cadena principal y tenemos en carbono 2 la amina. Entonces sería 2 amina
butano para este compuesto. Ellos tienen una serie de varios radicales o sustituyentes. Tenemos amina al inicio, este sería carbono 1 hasta carbono 7. En carbono 2 tenemos amina, en carbono 3 y en carbono 6 tenemos metil, y en carbono 4 y 5 tenemos etil, y por tanto su nombre deriva de todos sus radicales seguido de la palabra octano, que es la cadena principal. Entonces, como ven, amina es un radical más, igual que los demás, en la nomenclatura sistemática. Y aquí de manera igual un amino a dimetilhexano, igual que si fuera un radical cloro cualquiera o bromo, y así. Las aminas terciarias tienen a la nomenclatura, vamos a ver acá algunos detalles un poco distintos de las aminas primarias. Las aminas terciarias y secundarias se trabajan de manera distinta, como veremos. En las aminas terciarias y secundarias, este radical acá se considera como una sola entidad y se nombra con su localizador al cual está unida a la cadena principal. La cadena principal es la más larga de las tres o las dos que hayan en el grupo amina. Si las tres cadenas son más largas, entonces si las tres cadenas son de la misma longitud, entonces se podría utilizar a la nomenclatura común en este caso, pero si no son de la misma longitud, entonces vamos a utilizar la sistemática, que es esta que estamos estudiando. Entonces vamos a ver cómo están construidos estos compuestos de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Esta nomenclatura, entonces la sistemática para amina terciaria nos dice que este grupo es un solo radical y este radical es el dimetilamino. Y acá el dimetilamino está unido a esta cadena principal que sigue siendo el etano. Entonces este compuesto se considera un hidrocarburo cualquiera con un sustituyente en el carbono 1 del etano, que es que es el dimetilamino. Entonces este es un radical y esta es la cadena principal. Igual aquí, cadena más corta, este es un radical y esta es la cadena principal. Aquí también este es un radical y perdón, este es un radical acá, estos dos etil amino, y esta es la cadena principal. Aquí igual también tenemos un radical de 4 carbonos, cadena principal de 4 carbonos, y radical de 2 carbonos por un lado y de 1 carbono por el otro. Entonces aquí tendríamos el dietilamino metano. Aquí recuérdense que como este es un radical hay que poner el localizador, y este radical se considera como una sola entidad. Entonces entre paréntesis se pone el radical completo, en este caso sería el dietilamino, y este 1 señala este carbono, y propano porque es la cadena más larga, y así. Radical interno, que son estos dos. Este es el radical dietilamino, este es este 2 viene de este carbono que está acá. Este sería carbono 1, 2, 3, 4 y 5. 4 metil es este metil que está acá en carbono 4. Pentano es 1, 2, 3, 4, 5 carbono de longitud de la cadena más grande. Por tanto, la amina se considera como un compuesto sustituido, pero este compuesto se considera como un compuesto derivado del pentano con radicales amina y radical metil en su estructura. Igual acá, este radical se considera como el etilmetilamino y está en carbono 2. Este es carbono 1, carbono 2, 3 y 4. Y aquí de la misma manera tenemos que este carbono 1, este sería carbono 2, 3 y 4, y aquí esta radical se considera como una sola entidad llamada dietilamino, que es este 1 es este carbono, 2 metilbutano, porque aquí tenemos en el carbono 2 tenemos radical metil, y butano porque la estructura central es de 4, que es la horizontal. Igual aquí tenemos entonces metilamino en carbono 2, este carbono 1, este 2, aunque la estructura esté angulada, como quiera se considera la cadena más larga, que es la de arriba hacia la izquierda. Entonces en total tenemos 7 carbonos de longitud si contamos de aquí hasta aquí.
Y entonces en esas estructuras tenemos primero el radical amino, porque por orden alfabético tenemos acá esta parte. Entonces tenemos primero el radical 2 metilamino como primer radical. Y tendríamos entonces el 5 etil, por orden alfabético es este. 4 isopropil, que es este. En carbono 4 tenemos este radical isopropil. 2 metil, que es este que está acá en carbono 2. Este sería carbono 1, carbono 2. Y aquí tenemos un radical metil, que es este que tenemos por acá. Y etano, que es la estructura contada desde aquí hasta acá abajo. Aquí hay dos posibles caminos. Tenemos este camino también, pero cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. O sea que vamos a acostumbrarlo horizontal para más facilidad visual. Entonces más adelante tenemos algunas propiedades de las aminas. Antes de eso vamos a ver un poco de nomenclatura de amina. Vamos a construir una amina totalmente de cero. Para ello vamos a crear entonces un centro de nitrógeno. Aquí tenemos el amoníaco, ese es el amoníaco. Y alrededor del amoníaco vamos a crear diferentes estructuras. Carbonada, no amoniacada. Aquí tenemos una estructura de 4, tenemos una estructura de 3 y tenemos otra estructura de 3. Listo. Entonces este compuesto, este radical lo vamos a llamar, ya saben, esta es la cadena principal de acuerdo a la nomenclatura de IUPAC. Y tenemos entonces que aquí tenemos el butano como cadena principal. Vamos a poner ahí butano. Aquí tenemos como cadena principal, de este lado tenemos, bueno, como radical tenemos este sería el amoníaco. Como radical por aquí tendríamos el propil. Aquí tendríamos otro radical propil. Aquí tendríamos entonces nitrógeno. Ok, listo. Entonces tendríamos nitrógeno acá en el centro. Tendríamos radical propil 1, 2, 3 en ambos lados. Entonces, desde el punto de vista sistemático, este compuesto lo vamos a nombrar como sigue: como derivado del butano, con dos radical, con un radical dipropilamino. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es poner primero un 1, porque si nombramos esta cadena acá como estamos acostumbrados, este sería carbono 1 acá, este es el nitrógeno, carbono 2, 3 y 4. Entonces este radical entero, toda esta estructura, básicamente la vamos a llamar como sigue. Este sería un paréntesis. Vamos a atender acá la caja de texto. Radical lo vamos a llamar dipropil amino, dipropilamino. Siguiente, entonces un dipropilamino, perdón, butano sin 1. Este sería el nombre de este compuesto. Ese sería el nombre sistemático de este compuesto. Podríamos crear otros, pero básicamente sería el mismo esquema. Vamos a crear entonces un nitrógeno como centro, y alrededor de ese nitrógeno vamos a ir a construir otro radical más. En este caso, un radical de 2, y aquí otro radical de 2. Y como cadena más grande vamos a construir entonces acá, vamos a cambiar de átomo, ¿sí? Vamos a poner acá un carbono, aquí otro carbono, aquí otro, y aquí sí vamos a crear una estructura más grande, así. Listo. Y aquí vamos entonces a agregar diferentes radicales, y podríamos agregar de todos estos radicales que vemos acá. Y
y así. Entonces, si agregamos por ejemplo un grupo alcohol, ya no sería una amina, sino que por orden de preferencia el compuesto pasaría a ser un alcohol. Bueno, en este caso tampoco la IUPAC lo considera como amina. Este compuesto sería un alcohol y la amina sería simplemente lo mismo, un radical sustituyente en la estructura. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos por acá. Vamos primero a nombrar la estructura. La estructura iría a partir, este sería carbono 1, 2, 3. La nombraríamos derecha a izquierda por la presencia del grupo amino y llegaríamos hasta 10 en total. Aquí tenemos dos radicales que visualmente se ve que son radicales etil. Aquí tenemos un radical sustituyente en este carbono y otro acá. Y vamos a rotular todos esos radicales para irlo trabajando como es acostumbrado. Tenemos entonces metil de este lado, tenemos en este caso un ciclo propil, tenemos acá entonces este radical, este sería un único radical, aquí hice dos flechas pero es un único radical que le vamos a llamar dimetil dietilamino a este radical. Pero la cadena del compuesto principal sigue siendo un compuesto derivado del decano, como al tener 10 carbono en la estructura. El compuesto acá sigue siendo un derivado del decano. Entonces, para construir el nombre total de la estructura sería la suma de ¿qué? Sería la suma de 1, que es este, la suma de 2, la suma de 3 y al final terminaré siendo la suma de 4 como parte principal. Entonces nombre es igual a 1 más 2 más 3 más 4. Y eso nos va a dar lo siguiente. Vamos entonces a ir recogiendo los distintos sustituyentes y organizándolo como hacemos como con todos los otros compuestos. Entonces, por orden, primero el dietilamino. El dietilamino está en carbono 2, entonces vamos a poner entre paréntesis 2. Hacemos un paréntesis porque el nombre es complejo, contiene varias ramificaciones dentro. Tenemos dietilamino, ese sería este radical que vemos acá. Todo esto, el nitrógeno con los dos radicales etil unido a él. Eso está en carbono 2, por eso puse este 2 acá, porque acá tenemos carbono 2 acá en esta parte. ¿Qué más sigue? Sigue después de esto el radical, y el radical ¿cuál sigue? Metil. Radical metil sigue en carbono 6, entonces en carbono 8 sería entonces 8 metil como segundo radical. Como tercer radical sería el 7 ciclopropil. Y como último radical o parte cuarta sería decano. Entonces ese es el nombre del compuesto y cómo se construye paso a paso. Estos nombres, a pesar de que se ven complejos, pues si tenemos un sistema podemos lograrlo fácilmente. Como sistema no hay nomenclatura compleja que no podamos resolver. Entonces finalmente este es el nombre de este compuesto que tenemos acá. Bueno, jóvenes, entonces visto esto, vamos a proceder entonces a lo siguiente. Bueno, visto esto, estos son la nomenclatura de las aminas. Las aminas están presentes en mucha parte de la vida y también del ámbito diario. Por ejemplo, los analgésicos, los descongestionantes nasales, antihistamínicos. Estos fármacos, entre estos fármacos se encuentran la quinina,
la benzocaína, la azocaína, nicotina. Además, todos están hechos, su grupo funcional o su estructura o el sustituyente común para todo esto es un sustituyente de amina, aparte de la cadena de hidrocarbonato. Entonces, los derivados de amina son los compuestos amino sustituidos son bastante versátiles y están presentes en muchos medicamentos. En la mayoría, el 80% de los medicamentos son derivados de aminas. Entonces, aquí tenemos la dimetilamina, en este caso, que está presente en el tejido de los peces. Estas aminas se generan por la decomposición de la parte proteica de la carne. Aquí tenemos que estos compuestos se utilizan para la elaboración de este pesticida llamado Sebin, es decir, tienen aplicaciones en la parte agroquímica, en la parte farmacéutica, bastante. Y aquí tenemos más fármacos, por ejemplo adrenalina, noradrenalina, anfetamina, epinefrina. Todos estos compuestos están hechos para tratar diferentes afecciones. Y como vemos, la epinefrina es una amina terciaria con un radical benzenodiol, como vemos acá. Y así básicamente es como están hechos muchos medicamentos con estructura sencilla que todos conocemos, pero bastante poderosa. Entonces, jóvenes, básicamente esto es todo por ahora. Esta parte ya quedó impartida. Entonces ya vimos ésteres, vimos también aminas. Entonces, por último, vamos a ver algunas propiedades de las aminas. Las aminas tienen propiedades similares a los alcoholes. Estas propiedades son puntos de ebullición un poco altos comparado con el alcano del que vienen, es decir, el nitrógeno, el amoníaco, la estructura amoniacal de la cual deriva la amina, influye un poco sobre la elevación de los puntos de ebullición, no tanto como el alcohol, pues las aminas, como vemos acá, la etilamina no forma puente de hidrógeno tan efectivo como el grupo H, pero sí eleva sustancialmente a lo que son las propiedades físicas, como presión de vapor, punto de ebullición y incluso solubilidad. Entonces, eso es relacionado con esto. Los alcoholes, las aminas, los alcoholes se obtienen, como vemos acá, por la reacción de un halogenuro de alquilo con amoníaco. Aquí reacciona un bromo propano con amoníaco, con 2 moles de amoníaco. Un mol va a sustituir al bromo, que es un buen grupo saliente, y el otro mol va a reaccionar con el bromo que sale para formar entonces aminopropano como producto principal y bromuro de amonio como producto secundario. Entonces, básicamente es esto. También las aminas tienden a tener propiedades ácido-base, como vemos acá. Aquí vemos una amina que, frente a litio metano o a lituro de metilo, básicamente la amina acá de protona cede un hidrógeno al amoníaco, al radical metil, y el litio entraría a formar entonces parte del litio amonio metano acá y del metano también gaseoso. Entonces las aminas en presencia de carga positiva son capaces, como vemos acá, de ceder un hidrógeno y actuar como ácido. Incluso vemos que acá tienen un pKa de 35, es bastante alto, pero básicamente esto es
una pequeña comportamiento ácido de este tipo de compuestos. Entonces, visto esta parte de algunas propiedades de las aminas, vamos a ver por último vamos a ver un poco de estereoquímica y algunos conceptos. Entonces, la estereoquímica básicamente es la química que estudia los compuestos y sus reacciones en 3 dimensiones. La estereoquímica es posible debido al hecho de que el carbono tiene una estructura piramidal, ya que es capaz de asociarse con 4 elementos o radicales de su entorno. Entonces, los dos pilares de la heteroquímica es la tetravalencia del carbono y la geometría tridimensional del átomo de carbono. Estas propiedades o capacidades del carbono de tener una valencia tan amplia generan lo que se llaman los carbonos quirales o asimétricos. Un carbono quiral o asimétrico es un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos unidos a sí y con orientaciones espaciales definidas. Aquí vemos en estructura de Fischer esta cuña negra que sale hacia afuera es básicamente el átomo X. Esta punteada que tenemos la H entra hacia el papel, esta X sale del papel y estas líneas sólidas están sobre la pantalla en este caso. Entonces básicamente esa es la estructura tridimensional de esta molécula general. XZH puede ser cualquier R o radical, puede ser un elemento halógeno o puede ser un radical o cualquier sustituyente. Entonces la estereoisomería es la isomería espacial y es producto de estos carbonos asimétricos, de estos carbonos quirales. Y como siempre, la existencia de estos carbonos viene por la geometría tetraedral del carbono. Y esta también genera lo que son los estereoisómeros o isómeros espaciales. Ya vimos distintos tipos de isomería anteriormente, de cadena, como son los isómeros de tanto carbono del C9H22, por ejemplo. La isomería de posición, por ejemplo el alcohol propílico y el alcohol isopropílico generan isomería de posición. La isomería funcional, por ejemplo el alcohol etílico es el isómero funcional del dimetiléter. Y ahora estamos viendo la isomería espacial, que se produce cuando un carbono tiene 4 sustituyentes distintos unidos a él. Aquí vemos que en esta estructura de barra hacia esfera vemos una molécula con la molécula oscura del centro, la esfera oscura del centro representa carbono. Y como vemos, está rodeada de 4 elementos distintos. ¿Cuáles son esos? Tenemos hidrógeno en gris, tenemos en azul acá, flúor, en verde claro tenemos cloro y en rojo tenemos bromo. Entonces, como vemos, ese metano está rodeada de 4 elementos distintos. Un hidrógeno y 4 halógenos que son totalmente diferentes. Entonces, esa molécula tiene una estructura espacial diferente. Pueden haber 2 moléculas con un bromo, cloro, flúor e hidrógeno, pero son moléculas distintas, a pesar de que tienen la misma cantidad de átomos y tienen básicamente la misma estructura química, pero estas moléculas son capaces de formar lo que se llaman estereoisómeros. Es decir, si aquí el cloro entra hacia atrás, pero aquí el cloro sale hacia afuera de la pantalla, entonces el flúor se podría quedar aquí, pero el bromo entra de la pantalla y el bromo de la derecha sale de la pantalla. Entonces ahí se genera una diferencia en la distribución espacial tridimensional de la molécula, y esa diferencia en la distribución espacial tridimensional de los 4 elementos distintos que están unidos al carbono genera lo que son los enantiómeros. Y a pesar de que parezca un poco increíble, estos compuestos tienen propiedades físicas muy semejantes
y propiedades químicas distintas. Es decir, si tenemos un interés en un compuesto, uno puede tener una propiedad y el otro, que es la imagen de espejo que vemos acá abajo, las imágenes no son superponibles de los dos estereoisómeros o enantiómeros, no pueden tener propiedades distintas debido a esa propiedad. Entonces los enantiómeros es como si quisiéramos si pusiéramos las dos manos de nosotros de frente hacia nosotros, vemos que los dedos quedan, el dedo gordo queda de un lado, la derecha queda de un lado y la izquierda queda de otro. Entonces los enantiómeros son de ese tipo de compuestos. Son imágenes que no son superponibles entre sí, son imágenes especulares que no se corresponden, quedan siempre en lado diferente del espejo. Entonces básicamente eso es lo que tenemos por aquí. Entonces los enantiómeros tienen todas sus constantes físicas iguales, excepto el desvío de luz polarizada. Sabemos que la luz polarizada es aquella en la que su campo eléctrico y magnético vibran en direcciones definidas. Aquí tenemos que la luz natural o la luz blanca que percibimos vibra en todas las direcciones, pero a través de medio óptico esa luz se puede polarizar. Por ejemplo, hay lentes que polarizan, gafas de sol que polarizan la luz. La luz polarizada es una luz mucho menos dañina y tienen esa propiedad los lentes. Entonces esto se puede hacer con otros equipos de laboratorio, más preciso, y básicamente es filtrar la luz a través de una serie de ópticas para que la luz vibre en un solo plano. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que si tenemos un compuesto que tiene un átomo quiral, un carbono quiral o un carbono asimétrico, pues va a interactuar con ese campo de luz polarizada, como desviándolo. Si aquí tenemos que la luz acá está girando perpendicularmente al plano, entonces si hacemos pasar esa luz a través de una muestra con un compuesto ópticamente activo o un carbono asimétrico como vimos si hacemos pasar luz polarizada a través de una solución que contiene esta molécula, entonces la luz va a desviar el campo visual hacia otro lado del plano acá. Entonces la desviación de la luz de este tipo de compuestos es una propiedad que distingue los enantiómeros. Esto se hace a través de la polarimetría. Y básicamente el polarímetro consta de una fuente, una lente de polarización. Aquí tenemos la muestra y aquí cuando se enciende la fuente y la luz pasa por todo el sistema, se ve acá la desviación del campo visual debido a la presencia de un átomo con un carbono digamos ópticamente activo, como se le llama, o un enantiómero o un átomo de carbono quiral. Entonces este es un polarímetro ya real del laboratorio. Aquí este es el lente de observación, aquí va un tubo de preparación que son estos que vemos acá. Este es la fuente y básicamente es esto, la luz pasa por la fuente, pasa por la muestra que tenemos acá. Aquí entonces se ajusta esta perilla hasta que una serie de campos en el polarímetro queden con una intensidad luminosa homogénea, y acá en este dial nos da el ángulo de desviación, y ese ángulo de desviación es proporcional a la concentración de la muestra, pero también nos sirve para identificar un producto X cualquiera. O sea, un enantiómero tiene una rotación óptica definida, lo que se llama la rotación específica, que también sirve como mecanismo de identidad de compuestos. Entonces los enantiómeros pueden tener dos propiedades, dextro y levo. Los enantiómeros dextrógiros giran la luz hacia la derecha y los levógiros giran el plano de luz hacia la izquierda. Este plano de luz que viene acá por estos equipos. Y la mezcla racémica es una mezcla de igual cantidad de 50-50 o 1 a 1 de un átomo de una especie levógira y dextrógira.
Las mezclas racémicas tienen cero actividad óptica porque el levógiro, es decir, el que gira la luz hacia la izquierda, cancela la actividad óptica del destrógiro. Aquí vemos un ejemplo de esto. Y entonces la importancia de esto es su impacto en lo que es a nivel farmacológico. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la talidomida. Este fármaco fue desarrollado por los alemanes entre el 57 y los 60 y se utilizaba para el tratamiento de las náuseas en las embarazadas. Sin embargo, la forma R era la forma que tenía el efecto terapéutico del fármaco. La forma R que tenemos es esta imagen que tenemos a la derecha acá. Esa era la forma del compuesto que tenía el efecto terapéutico. Pero esta empresa no hacía una purificación, no llevaba a cabo una purificación enantiomérica y por tanto también suministraba la forma S, que era una forma que producía mutación, amputación de miembros en el feto y en el desarrollo del bebé. Y así nacieron muchas personas amputadas debido a que no se hizo un estudio minucioso a la hora de la síntesis de los enantiómeros y de la mezcla racémica involucrada en el producto final. Entonces había una forma, la forma dextro o R que tenemos acá era la forma buena, la que tenía el poder calmante de náuseas y demás malestares del embarazo. Sin embargo, la forma levo, que es esta que vemos acá, tenía la propiedad teratogénicas que producía malformación en el feto. Entonces esa es la importancia de tener en cuenta lo que es la quiralidad de estas moléculas que vemos acá. Entonces, jóvenes, esto ha sido todo por ahora. Vimos ya el programa. Recuérdense, el próximo 14 tenemos el examen a la misma hora, el examen final. Y para esa fecha, por favor, traten de tener todas sus tareas porque la plataforma se va a cerrar. Bueno, jóvenes, entonces ya ustedes saben, el próximo día 14. Ya ustedes saben, buenas noches. Bye, pero fue un placer. Muchas gracias, buenas noches.